Concluimos con esta clase la serie de clases técnicas compuestas por 8 clases distintas con las que intentamos desarrollar de un modo práctico, de un modo real, el análisis de viabilidad económica y financiera. Volvemos de nuevo a aquel símil del análisis clínico y estaríamos ante el último análisis, el último interés dentro de lo que se llama analítica. Habíamos visto el colesterol, por ejemplo, que puede ser los análisis económicos, por una parte el estático, hemos visto la glucosa y, por ejemplo, ahora queremos ver si tenemos tiroides o no tenemos tiroides. Insisto que no tienen ninguna relación los casos de análisis que estoy planteando con el significado de cada uno de los cálculos. Pero, por ejemplo, el análisis de punto muerto podría ser ese último análisis de tiroides. Como siempre, insisto, y creo que es fundamental el hecho de insistir para mejorar el proceso de formación, insisto en que todos los análisis se generan gracias a una información primaria que realizamos o que determinamos en las clases 2, 3 y 4. Me refiero a los datos de la explotación, siguiendo el símil del análisis clínico, la sangre que nos extraen para poder utilizarla para hacer análisis. Por otra parte, el análisis, por otra parte, el plan de inversión, sería por ejemplo la orina, y por otra parte el plan de financiación, que podríamos hablar de él como la saliva. Por lo tanto, de la calidad de aquella información primaria se determinarán los distintos análisis. Por eso siempre mi preocupación es mayor a la hora de intentar formar al alumnado en obtener una información primaria de calidad. De ahí que cualquier entidad financiera o cualquier analista de inversión plantee siempre que el grado de experiencia de quien promueva un proyecto es una función clave, pero lógicamente para movernos en entornos de incertidumbre estructurada y por otra parte en entornos de riesgo, que sería el más interesante, porque barajaríamos las distintas posibilidades, sabríamos de qué dependerían y por otra parte además tendríamos una probabilidad de que acontezcan. Lógicamente todo este análisis no tendría ningún sentido o sí, pero sería un mero automatismo si estuviéramos en un entorno de certeza, pero como siempre me gusta decir, en entorno de certeza solo están las empresas que están trabajando en un ámbito de corrupción. ¿Por qué? Porque están barajando una información privilegiada que solo a estas empresas les llega. Por lo tanto, abordo ya para finalizar el último análisis. Existen otros, como pueden ser los balances previsionales, existe el payback también, cual comenté al principio, pero considero que el balance previsional tiene muy poco valor desde el punto de vista del análisis de viabilidad económico-financiero, un concepto extraído de la contabilidad presupuestaria, y el análisis de payback, que es una derivación del BAN y que se puede calcular de una forma muy sencilla, simplemente cotejando el coste de inversión con los cash flow, pues aporta una información complementaria, pero no es un análisis decisivo. Por lo tanto, termino con el segundo análisis para mí más importante. El primero análisis financiero y el segundo análisis de punto muerto. Cuando hablamos en un trabajo de consultoría, por ejemplo, o cuando estamos analizando la viabilidad de nuestra propia empresa, la primera cuestión que nos viene a la cabeza, o la primera cuestión que nos pregunta la persona a la cual estamos atendiendo, es cuánto tendría que vender la empresa para poder hacer frente a los compromisos que tiene de pago. Por lo tanto, no estaba hablando en ese caso del punto muerto. El punto muerto se llama punto muerto, umbral de rentabilidad también. Se llama punto muerto porque es un punto en el cual nos encontramos ante una situación de empezar a generar más ventas que las que se exijan para poder cubrir esas necesidades principales o mínimas. Y por eso se llama punto muerto, una situación en la cual no tendríamos ni una situación de ganancia ni una situación de pérdida. Y por otra parte, cuidados, también se le llama umbral de rentabilidad, porque el umbral entre lo que sería rentable y lo que no sería rentable. Digo cuidado porque suele decir que el objetivo no son esas ventas, porque tendremos que ganar más, lógicamente, pero nos están dando el primer objetivo comercial. Quiere decir, nos van a decir, para poder cubrir los costes fijos operativos, los intereses, la devolución de los préstamos, o lo del punto muerto ampliado, al cual me referiré ahora en detalle,
tendríamos que vender 223.000 euros. Por lo tanto, nos están indicando nos están indicando de manera previa que el negocio tiene que generar, la empresa tiene que generar 223.000 euros o más. Si observamos directamente por otros datos de otras empresas que estén facturando en ese momento o por un conocimiento del movimiento comercial que pudiera existir alrededor de la empresa y observamos que como mucho son 100 y pico mil euros, pues lógicamente abandonaríamos ya en ese momento la idea. La oportunidad, es decir, la oportunidad no sería viable. Por lo tanto, en ese sentido, se llama umbral y siempre me gusta, y aprovecho, aunque esta clase sea virtual, siempre me gusta hacer referencia a un divertimento de Mario Benedetti, que decía que tenía dos amigos que eran pareja, y resulta que él, un miembro de la pareja, resulta que era claustrofóbico, o sea, le daba miedo a los espacios cerrados, y otro miembro de la pareja resulta que era agorafóbica. Por lo tanto, en ese sentido, la agorafobia quiere decir el miedo a estar en los espacios abiertos. Como decía que como uno era claustrofóbico y la otra era agorafóbica, pues resulta que en ese sentido, por ese motivo, siempre fornicaban en el umbral de la puerta, para no estar ni dentro ni estar fuera. Haciendo esta broma, que es una broma clásica en unas clases que ya van cumpliendo bastantes años, pues resulta que vamos a empezar a definir los distintos tipos de punto muerto. El primer punto muerto sería el punto muerto clásico, el operativo. Lo que nos dice es cuánto tendríamos que facturar, cuánto tendríamos que vender para cubrir los costes de explotación, tanto los fijos, operativos, como los costes variables. Sin embargo, verdaderamente, si vemos una empresa, la empresa también tiene que hacer frente a otros costes fijos que son los intereses. Por lo tanto, fue por este motivo por el que planteé en su día la acepción del punto muerto financiero. ¿Cuánto tendríamos que vender para poder cubrir los costes de la explotación, costes fijos operativos y costes variables y los intereses? Pero aunque no sea un gasto, constituye un pago obligado y por lo tanto un pago fijo el hecho de tener que devolver los préstamos. Por lo tanto, creé el punto muerto, que es el fundamental, que es el punto muerto ampliado, que es cuánto tendríamos que vender para poder cubrir los costes fijos operativos, los costes variables, los intereses y también la devolución de los préstamos. Por lo tanto, siempre me gusta explicar o hacer uso de una serie de gráficos de cubos en el cual aparece directamente que el punto muerto, el de arriba, esta cantidad sería el punto muerto operativo, esta cantidad sería el punto muerto financiero y esta cantidad sería el punto muerto ampliado. Una empresa que se autofinancia no solo, sino que coincidiría el valor de su punto muerto operativo, de su punto muerto financiero y de su punto muerto ampliado. Simplemente es una indicación que realizo para incidir en la comprensión del concepto. El cálculo es un cálculo muy sencillo, o cualquier persona que haya estudiado cuestiones relacionadas con las finanzas pues ha tenido que observar de algún modo u otro el punto muerto, umbral de rentabilidad, y el cálculo de pregunta tipo test, como a mí me gustaría decir, o el cálculo sencillo para tener una primera comprensión, la fórmula clásica sería coste fijo partido dividido entre precio menos coste variable unitario. Lo que ocurre es que cuando nosotros vamos a la empresa o vamos a trabajar con los datos de la empresa, observamos que verdaderamente los precios son muchos, los costes variables también son muchos, no tenemos una referencia clara para determinar el precio unitario y el coste variable unitario. Entonces lo que hacemos es que trabajamos en términos unitarios y porcentuales, quiere decir, el precio sería 1 y el coste variable, como es parte, recuerdo que el coste variable, la fórmula del porcentaje de coste variable era coste variable unitario partido precio, para también comprender el porqué de la introducción de los datos de un modo u otro, pues resulta que en este caso sería 1 menos porcentaje del coste variable medio ponderado. Los costes fijos operativos sostenían en los datos de la explotación y el coste variable medio ponderado también en los datos de las líneas de explotación. Por lo tanto, recuerdo los puntos muertos, el operativo, el financiero y el ampliado, y el denominador siempre va a ser el mismo, 1 menos porcentaje de coste variable medio ponderado,
Pero en el numerador vamos a tener costes fijos operativos, aquellos que obteníamos en los datos de la explotación. Recuerdo de nuevo sueldo y salario, alquileres, por otra parte también servicios exteriores, luz, o sea, electricidad, perdón, agua, combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte tendríamos el punto muerto financiero, que sería sumar en el numerador al coste fijo operativo la otra exigencia, que son los intereses. El punto muerto ampliado, siguiendo con esta secuencia lógica, sería contar con los costes fijos operativos más los intereses más la devolución de los préstamos partido uno menos el porcentaje de coste variable medio ponderado. Insisto, para concluir esta serie, que lo importante es conocer muy bien los datos que necesitamos obtener. Hay un dato dentro de la información primaria que es el dato de mayor dificultad y en el que se puede eximir su conocimiento, es decir, se puede eximir el que alguien no conozca ese dato, es lo habitual. Ese dato son las ventas. Pero alguien que esté haciendo un análisis de viabilidad económico-financiero riguroso, madurado, basado en su conocimiento de una realidad, de una situación, de una empresa que se va a crear, debe saber cuáles son los costes variables que la empresa, la estructura de costes variables que la empresa tiene, cuáles son sus costes fijos operativos, cuál sería la inversión que necesita y cuál sería la financiación con la fórmula de financiación con la que pagaría esa inversión. Si un promotor no conoce esos datos, teniendo en cuenta la dificultad de las ventas y siendo conscientes de ello, si no conoce la estructura de costes y lo que sería su plan de inversión y su plan de financiación, es que verdaderamente no está afrontando una decisión de creación de empresa, de inversión, con garantías suficientes. O sea, no ha madurado suficientemente la oportunidad de negocio. Por otra parte, otra reflexión final. ¿De dónde surge esa información primaria? Pues surge de haber seguido el ciclo de explotación conforme a los pasos que habíamos indicado anteriormente. El qué, el quién, el dónde, el cómo. En el paso 3, el análisis del mercado. Paso 4, y la determinación de los planes de marketing, recursos humanos y operaciones en el paso 5. De ahí que esta secuencia de pasos que concluyen en este punto con uno de los análisis de viabilidad, que es el económico-financiero, también antes veíamos la legal, la social, de ahí que sea necesario, para llegar a este último punto, haber madurado bien la oportunidad de negocio siguiendo la secuencia de decisiones que aparecen en los pasos anteriores. ¿Por qué esta vehemencia en recomendar el uso del ciclo emprendedor? Pues porque casi siempre cuando se plantea la realización de un plan de empresa o cuando, por ejemplo, se plantea la explicación de asignaturas como creación de empresa o empresa iniciativa emprendedora o asignaturas relacionadas con la creación de empresas, nos encontramos que se trabaja con temas que hacen las veces de repositorio de contenido, se trabaja con las funciones de la empresa. Lo que ocurre es que no estamos trabajando en el proceso por el cual se crea la empresa. Simplemente estamos haciendo repositorios de contenido. Muchas veces ocurre lo mismo con el plan de empresa. Parece que lo que estamos rellenando son epígrafes, formularios. No. El plan de empresa debe ser una forma de responder a una serie de preguntas fundamentales que constituyen la secuencia de decisiones del ciclo emprendedor. De ahí que todo este planteamiento no sea un planteamiento gratuito, sino que sea un planteamiento que procede fundamentalmente del trabajo continuo durante muchos años, trabajando de cara a la realización de planes de empresa, bien para empresas particulares o bien para generar sistemas para distintas administraciones. Si el proyecto, otra cuestión también importante, y con eso concluyo, un proyecto se puede hacer viable económica y financieramente por lo civil y por lo criminal. La explicación que hemos dado es por lo civil, quiero decir, que los datos sean unos datos reales. Muchas veces hay gente que te pregunta, es que resulta que el proyecto no ha resultado viable. ¿Qué pasa? ¿Es que hay algún problema con la aplicación informática, con la hoja de cálculo? No. Es que cuando estamos planteando un análisis de viabilidad, podemos tener dos conclusiones. Una, que el proyecto sea viable económica y financieramente, que el proyecto sea viable o que el proyecto no sea viable. Y si el proyecto no es viable, pues lógicamente en ese proceso de maduración de la oportunidad de negocio, la conclusión será que tenemos que abandonar o reformular esa oportunidad de negocio.
Por lo tanto, estamos hablando de análisis que sirven para tomar decisiones. Con ello concluyo lo que sería la serie de clases relacionadas con el análisis de viabilidad económico y financiero, esperando pues, que hayan constituido una ayuda, sobre todo para personas neófitas o incluso para personas que vienen haciéndolo, que es muchas veces la dificultad con ciertos vicios adquiridos.